importante para la vida del Hijo de Dios, que es entender el alcance de la redención, una parte del alcance de la redención, y que tiene que ver cómo Dios trata con nuestro ¿qué? Pasado. ¿Sí? ¿Se acuerda? Tu pasado no te va a alcanzar. Tu pasado ya no te pertenece a ti. Cristo trató con él en la cruz. Ahora tu pasado le pertenece a Jesús y tú ya estás listo para lo presente y lo porvenir. ¿Se acuerda de eso, verdad? Si usted quiere volver a su pasado, no debe hacerlo solo, sino acompañado de Jesús, de su presencia en esa redención gloriosa, porque ya su pasado no le pertenece a usted. Amén. Muchas veces el enemigo va a querer traer su pasado al presente, usando a las personas que están muy cerca de usted y que conocen ese pasado, y algunas veces en diferentes circunstancias van a tratar de traer ese pasado a su cara otra vez para dejarlo atado, pero ahí es donde usted se tiene que parar firme en la redención que Cristo hizo con usted, porque en Cristo las cosas viejas y he aquí todas son hechas. Amén. Bueno, veo que sí quedó el mensaje claro, pero eso no es lo mejor. Digo, es buenísimo que ya nuestro pasado no nos condene, pero Dios, que es tan generoso, no se iba a quedar nada más con eso, ¿verdad? Y esto me recuerda, hoy le voy a hablar de la otra mitad de la redención. Amén. Primero, mi pasado ya no me alcanza, soy libre, pero ¿qué sigue para mí? No, pues lo mejor, sigue el reino de Dios. Y esto me recuerda una palabra que viene a mi mente que se llama kadosh en hebreo. Kadosh significa santo. Y la palabra kadosh tiene dos connotaciones muy importantes en la Biblia. Kadosh significa santo y santo significa apartado, ¿sí? Apartado. Pero la palabra kadosh tiene dos tiempos. Una que es apartado de, y otra connotación que es apartado para. Y ahí es donde se completa el plan de Dios. Nosotros en la redención somos apartados de nuestro pasado, del pecado, del mundo, de la potestad de Satanás. Soy apartado de eso, que fue la prédica de la semana pasada. Pero también Kadosh implica que ahora soy apartado para algo. No nada más fui apartado de lo malo, sino apartado para lo bueno. No solo fui apartado del mundo, sino apartado para el reino. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Entonces yo quiero hablarle ahora de esa segunda parte que tiene la redención, que es nuestro ingreso al reino de Dios. Ahora, ¿por qué es tan importante que nosotros entendamos y aprendamos? Porque tenemos que aprender a vivir en el reino de Dios. Si nosotros no aprendemos los principios que operan en el reino, podemos ser introducidos al reino, pero no vivir las bendiciones que este reino tiene para mí. Y ahorita lo voy a ir explicando poco a poco. Pero me interesa mucho que usted tenga muy clara esta imagen mental de Kadosh. Yo fui apartado del mundo y fui apartado para el reino. Ya viví en el mundo, ya sé cómo se vive en el mundo. La pregunta es cómo se vive en el reino. Amén. Y de eso le quiero hablar. Una de las cosas más extraordinarias y casi el tema central de la prédica de Jesús cuando estuvo en la tierra fue precisamente el reino de Dios al cual Él nos iba a introducir por medio de su sacrificio. En ese reino Él iba a ser declarado, y lo es, declarado Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Ese es su reino.
Jesucristo en su prédica, si usted lee los evangelios, Jesucristo no vino a hablar de religión. Tampoco vino a promover ninguna denominación religiosa. No vino porque por los adventistas y los pentecostales y los bautistas y los evangélicos y los apostólicos, los neopentecostales y los... No. Él no vino a promover ninguna denominación. Él vino a hablar del reino. Somos los hombres los que después empezamos a hacer diferencias. Es que tú no aplaudes, es que tú no crees, es que tú no crees en el Espíritu Santo, tú no crees en los milagros, tú sí crees en la unción. Y empezamos a hacer separaciones humanas que nada tienen que ver con el reino. Entonces, cuando hablamos de reino, no estamos hablando de iglesia local, no estamos hablando de denominaciones, estamos hablando del reino de Dios, ¿sí? Que es a lo que vino Jesús a predicar. Así que vamos a entrar a esta dimensión del reino de Dios, que quiero explicártela con principios muy claros para que tú aprendas a vivir en el reino y disfrutes de esa vida gloriosa, abundante, hermosa que Jesús te ofrece en el reino. Lo más triste sería, y tengo que decirlo con mucha tristeza, y lo es para algunas personas que ya están en el reino, que están viviendo como si no estuvieran en él. Siguen viviendo el estilo de vida que tenían en el mundo. Siguen afligidos, siguen atados, siguen a muchas cosas porque no han hecho esa transición al reino. Y de eso se trata esta mañana, que tú y yo podamos entender qué es el reino, cómo se gobierna en el reino, cómo se puede vivir mejor en el reino. Jesús enseñó sobre el reino y lo primero que enseñó es: para entrar al reino te tienes que arrepentir. Eso es lo primero. Él dijo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. O lo dijo primero: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces el primer paso, la primera demanda de parte de Dios para nosotros para acceder al reino es el arrepentimiento. Ahora, arrepentirse no es lloriquear, no es llorar, no es hacer actos de constricción, tirarse al suelo, gemir. Eso no es arrepentirse. La palabra arrepentimiento para nada sugiere llorar. La palabra metanoia, que es la que usa el griego para arrepentimiento, para nada implica gemir, llorar, compungirse, nada. La palabra metanoia, que significa arrepentimiento, que cuando Jesús dijo metanoia, el reino de los cielos se ha acercado, metanoia significa cambio de mente. El arrepentimiento es un cambio que tiene que suceder en nuestra mente. Arrepentirse es un proceso, no es un acto, es un proceso que implica primero tomar conciencia de lo que estás haciendo. Lo primero para arrepentirse es que tú tomes conciencia de lo que estás haciendo y reconocer que lo que estás haciendo está mal. Es un reconocimiento interno. Estoy haciendo eso y eso está mal. La siguiente parte del proceso es decidir voluntariamente dejar eso atrás. Ya no lo voy a hacer. Y la cuarta y última es adquirir
la forma de pensar opuesta a lo que tú pensabas o estabas haciendo. Eso es arrepentirse. Vamos a suponer que yo digo una mentira en una conversación y ya que estoy solo, recuerdo y acepto que mentí y digo, eso estuvo mal. Estuvo mal mentir. Entonces, a partir de hoy, ya no voy a mentir. Ese es el tercer paso. Y el cuarto, la próxima vez que yo hable con cualquier persona, voy a hablar con la verdad. Entonces sí me arrepentí. No confundamos con el remordimiento que a veces se siente cuando haces algo. Haces algo mal y te sientes mal. Lloras, gimes, te tiras, andas triste una hora, pero al otro día lo vuelves a hacer. Entonces no hay arrepentimiento ahí. No hubo ningún cambio, no hubo ni un proceso interno de reconocimiento, no hubo nada. Entonces, lo que Jesús estaba diciendo, decía, viene el reino, viene el reino de Dios. Tienen que cambiar su manera de pensar. Esa manera que trajeron del mundo, de donde van a ser redimidos, donde van a ser rescatados, ya no les va a servir para entrar al reino. La forma en la que piensas, la forma en la que actuabas, la forma en que arreglabas tus problemas, la forma en que resolvías los conflictos en el mundo, ya no te va a servir en el reino. Tiene que venir un cambio de mentalidad, te tienes que arrepentir. Parafraseado, eso es lo que está diciendo Jesús. En Mateo 4:17, él dijo, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y por qué Jesús comienza su primera petición para nosotros es arrepiéntanse? Cambien su manera de pensar. Porque si no cambias tu manera de pensar, no vas a poder entender, no vas a poder discernir los principios que operan en el reino, que son principios muy diferentes a los que operan en el mundo. Y si tú traes la manera de pensar del mundo y te metes al reino, no le vas a encontrar ni pies ni cabeza al reino. Porque la forma de pensar que traes no encaja para entender los principios del reino. ¿Sí me estoy explicando? En el reino, los principios y las leyes que lo gobiernan son superiores a los que operan en el mundo. Por eso la mentalidad mundana no puede entender los principios del reino. El Espíritu Santo lo dice muy claro en 1 Corintios 2:14. Fíjese lo que dice, 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural, ¿cuál es el hombre natural? El que no conoce a Dios, el que no ha nacido de nuevo, el que no ha sido redimido. Ese es el hombre natural. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son, ¿qué? Locura. Y no las puede entender porque se tienen que discernir espiritualmente. Entonces, el hombre natural está incapacitado para entender los principios superiores del reino. No los puede entender. Dicen, no, hombre, esos están locos. ¿Cómo voy a ir todos los domingos a sentarme ahí 2 horas? Están locos. ¿Cómo voy a dar de mi dinero ahí? Están locos. ¿Cómo voy a creer que porque le ponen la mano a uno va a sanar? Esos están locos, se sugestionan. ¿Cómo voy a perdonar al que me lastimó? No, ese tiene que pagar lo que me hizo. Esos que dicen que perdonan al enemigo están locos.
Los que ponen la otra mejilla están locos. Y todo el hombre natural ve las cosas del reino como una locura. No las puede entender. Porque el reino se discierne en el espíritu, como lo vamos a ver más adelante. Y como ese espíritu no está activo en el hombre natural, simplemente no lo puede entender. Porque los principios que operan, los principios operantes en el reino, no funcionan en el reino de Dios. Los principios operantes del mundo no van a funcionar para operar en el reino de Dios. Por eso Jesús dijo, necesitan cambiar su mente. ¿Qué es lo que opera? Mira, te la voy a poner muy sencilla y creo que así va a quedar más claro. ¿Sabes que hubo 4 grandes imperios en la antigüedad? Babilonia, los medo-persas, los griegos y los romanos. Babilonia fue el más grande y glorioso de los reinos antiguos, pero su dominio solamente era militar y comercial. Los medo-persas igual. Pero los griegos fueron el único imperio que no solamente dominó materialmente, territorialmente, sino que también lo hizo ideológicamente. A diferencia de los otros reinos y del reino romano que vino después, los griegos conquistaban una tierra y Alejandro el Grande inmediatamente mandaba un consorte de pensadores, de filósofos, de médicos, de artistas para establecer el pensamiento helénico en esos territorios. Conquistaban otro y mandaba gente, conquistaba otro y mandaba gente, y él vino a establecer en todo Occidente la mentalidad griega. Si usted se da cuenta, la influencia de la cultura griega en nuestra cultura occidental es demasiado grande. Todo lo que es el arte, la estética, la lógica, la medicina, las matemáticas, la psicología, la sociología, los que han estudiado alguna de estas ramas se va a dar cuenta que lo primero que te mandan a estudiar son a los autores griegos de la antigüedad. El derecho griego, la medicina, las matemáticas, los más grandes pensadores salieron de Grecia. Y aunque usted no lo crea, usted es más griego de lo que se imagina, o fue más griego de lo que se imagina que era. Ahora, el centro de la cultura griega y de la filosofía griega era el humanismo, que se sustenta en una moral relativista, y a eso se le llama relativismo moral. El espíritu griego es un espíritu de relativismo moral que dice básicamente, si yo no te daño a ti, yo puedo hacer conmigo lo que yo quiera. Yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera, siempre y cuando no te perjudique a ti. Yo puedo hacer con mi forma de hablar, siempre y cuando a ti no te afecte. En el relativismo moral está el negro, y hay muchos grises, y luego está el blanco. ¿Sí? Ese es el relativismo. Esa es la mentalidad de Grecia. La mentalidad del reino es radical, no es relativista. En el reino es blanco o es vivo o es santo o es pecador, es cielo o es, dígalo fuerte, es salvo o es perdido. ¿Se da cuenta? En el reino no hay términos medios, o es o no es. Entonces, cuando nosotros venimos después de estar años en esa cultura griega heredada de Occidente,
venimos con ese pensamiento relativista y nos queremos introducir al reino, ¿usted cree que va a funcionar? Por eso el de afuera, cuando ve a un verdadero hijo de Dios, dice, no hombre, esos son radicales, esos son fanáticos. ¿Por qué? Porque él tiene una mentalidad relativista y no puede entender la mentalidad del reino. Por eso Jesús decía, arrepiéntanse, cambien su manera de pensar, porque el reino ya se acercó. Y los principios que operan en el reino no se pueden entender con una mente relativista, se tienen que entender con una mentalidad de reino. Amén. ¿Va quedando claro? Entonces, primer paso, requisito, arrepentirse. El segundo, Jesús enseñó que para entrar y ser introducido al reino se tiene que nacer de nuevo. Tú no puedes entrar como vienes al reino. Tienes que morir y tienes que nacer de nuevo. No físicamente. Esto no es físico, es espiritual. En Juan 3, del 1 en adelante, Juan 3:1, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Le respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y me quedo aquí tantito. Hay dos acepciones que hace Jesús. La primera es, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino. Pero Nicodemo le dijo, oye, creemos que tú vienes de parte de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Quiere decir que Nicodemo había sido testigo presencial de las cosas que Jesús hacía. ¿Está de acuerdo conmigo? Pues le dijo, lo que tú haces, quiere decir que sabía que había resucitado muertos, que había orado por enfermos, que los paralíticos caminaban, que los ciegos veían, que había a lo mejor ya multiplicado los panes y los peces. Ya había visto cosas. Dijo, eso solamente lo puede hacer alguien que venga de parte de Dios. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Le dijo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino. Las personas que están fuera del reino y que ven a uno que está dentro del reino, solo puede ver lo que hace, pero no puede entender cómo y por qué. Y sobre todo, quién lo hace. ¿Sí me estoy explicando? El que está afuera dice, mira, ese hizo eso, pero no puede estar adentro del reino para ver cuáles son los principios que operan para que eso suceda en el mundo natural. Entonces Jesús le dice, mira, si tú no entras al reino, no vas a poder ver el reino. No vas a poder ver qué es lo que está produciendo eso que viste en mí. Y sigue después. ¿Cómo puede un hombre, Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puedo acaso entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Y Jesús le respondió, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, para entrar al reino tienes que nacer del agua y del espíritu. ¿Qué significa esto? Que tiene que haber un nacimiento espiritual. Y lo segundo, tiene que haber un bautizo en agua. Esos dos aspectos que está mencionando Jesús son necesarios para que tú entres de una manera plena al reino. ¿Sí? Aquí todos creo que hemos recibido a Jesús. A lo mejor no todos nos hemos bautizado en agua, pero el bautismo en agua no solamente es una declaración pública, es una introducción formal al reino con todos sus derechos y prerrogativas. Una cosa es creer en Jesús y la otra decirle al mundo, yo creo en Jesús. Son dos cosas.
Porque muchos creen en Jesús en la secreta, pero no públicamente. El que declara públicamente a Jesús como su Señor y Salvador a través del bautismo, tiene una entrada plena al reino. Amén. Por eso Jesús lo dice. Entonces, el nuevo nacimiento opera cuando nosotros recibimos a Jesús. Eso es muy claro en Juan 11:13, ya todos lo hemos leído. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Quiere decir que cuando nosotros recibimos a Jesús, en ese momento somos engendrados como hijos de Dios por Dios a través de su Espíritu Santo y nos convertimos en hijos de Dios. Ese acto se llama nuevo nacimiento y automáticamente te introduce al reino de Dios. Ahora, cuando tú te bautizas, entras en plenitud de bendición y de privilegios, vamos a llamarle así, aunque no es la palabra correcta, pero entras de una manera completamente legal al reino y pública, diciéndole al mundo con esto: yo ya no pertenezco al mundo, ahora pertenezco al reino. Es como tu entrada triunfal, el bautismo en agua. Por eso suceden cosas muy tremendas en los bautismos en agua. Levante la mano el que tuvo un bautismo en agua así tremendo, así que pasaron cosas tremendas. Levante la mano. Mire, voltea a ver. Son experiencias espirituales sobrenaturales. Dice, ¿cómo es posible que te sumerges en una piscina y empiezan a... Pues es que es tu entrada al reino. Y el reino es espiritual. Y las manifestaciones son espirituales. Ahora, ya te arrepentiste, ya cambiaste la mentalidad, ya estás cambiando tu mentalidad, ya declaraste a Jesús como Señor, ya estás adentro del reino. ¿Y ahora qué? ¿Cómo vivo adentro? Y de eso te quiero hablar, de algunos principios que operan en el reino. Para vivir la plenitud de tu vida en el reino, una de las primeras cosas que tienen que cambiar aquí es tu identidad. Tu identidad se tiene que ver transformada para que puedas participar y tomar las cosas que están dentro del reino y que ya te pertenecen. El reino de Dios es muy diferente a las figuras terrenales de reinos que ha habido a lo largo de la historia. La mayor parte de los reinos terrenales hay un rey, hay un séquito, ¿verdad?, que están con el rey, y el resto los plebeyos, ¿sí? Así es la estructura de los reinos, o ha sido a lo largo de la historia, ¿no? Los que han podido leer se darán cuenta que esa es básicamente la estructura. El reino de Dios no funciona así. No es que está Dios, están los ángeles y nosotros somos los plebeyos. No, Señor. El reino de Dios es un reino de hijos. El rey es nuestro papá. Y yo soy miembro del reino. Ni soy plebeyo, ni soy súbdito sin derecho. No, soy hijo, hija del rey. Amén. Dele un buen aplauso al Señor. Por lo tanto, como hijo del rey, tengo derecho de acceso al rey, que es mi papá. No necesito intermediarios para llegar a mi papá. Yo directamente hablo con el rey, accedo al rey, le pido al rey, adoro al rey, tengo comunión con el rey. No necesito a nadie que lo haga por mí.
y puedo hacerlo en cualquier momento. Mi rey está disponible para mí 24/7. Amén. Lo digo por los madrugadores que a las 3 de la mañana están desde las 3 de la mañana. Pues el Señor está ahí. Fíjese lo que dice. Porque es importante que nosotros adquiramos esa mentalidad de hijo. Porque acuérdese que cuando estábamos en la potestad anterior, el enemigo nos tenía sometidos. El enemigo nos tenía aplastados. Nos negaba derechos. Nos cuestionaba, nos culpaba. Acá yo tengo acceso. Pero si no cambia esto, por eso el arrepentimiento es tan importante. Yo tengo que dejar la mentalidad de esclavo que adquirí en la potestad de Satanás y adquirir la mentalidad de hijo. Si yo no hago esa transición de identidad, yo voy a estar en el reino de Dios, pero no voy a sentirme merecedor de las cosas que hay ahí. Eso es para los demás, son más espirituales, es que tienen más años en la iglesia. Eso todavía para mí no. ¿Sí me estoy explicando? Porque no ha cambiado la mentalidad. ¿Cómo se da cuenta que usted tiene una mentalidad de hijo y no de siervo y esclavo? Cuando lee la Biblia. Cuando usted lee la Biblia y lee, no matarás. El esclavo ve un mandamiento. El hijo ve una promesa. No desearás la mujer de tu prójimo. El esclavo ve un mandamiento. El hijo de Dios ve una promesa. No desearé la mujer de mi prójimo, porque la que tengo me llena. Amén. ¿Sí? No darás falso testimonio. El esclavo ve un mandamiento que le impide mentir. El hijo de Dios dice: no daré falso testimonio, porque mi sí es sí y mi no es no. Entonces ahí es donde se ve la diferencia. ¿Cómo ha ido cambiando tu mentalidad? Cuando tú lees la Biblia y te regocijas en lo que Dios te dice que hagas, tú no lo ves como un mandamiento que te aprieta y que te restringe, es que ya no puedo hacer nada, sino lo ves como una promesa de una transición a donde vas a ser llevado para parecerte a Cristo, que es nuestro Rey. Y ese es uno de los ministerios del Espíritu Santo, irte transformando en la imagen de Jesús. Entonces, cuando nosotros cambiamos esa identidad, empezamos a vivir como hijos, nos damos cuenta, como dice el verso 17, no el 16, no, perdón, el 15. Pues no has recibido espíritu de esclavitud. Verso 15. Verso 15 de ese mismo Romanos 8. Estamos leyendo Romanos 8. Pues no has recibido, Romanos 8, 15. Pues no has recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que has recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. ¿Qué quiere decir? Papito. Somos acercados a Dios. Dice, ya no, tú no recibiste el espíritu de esclavitud. Ese es el espíritu de esclavitud es el que traíamos antes. Has recibido un espíritu de adopción. ¿Y qué significa el espíritu de adopción? Significa que nosotros fuimos adoptados por Dios. En el momento que recibimos a Jesús, somos adoptados por Él. Y quiero que sepas que la adopción es un acto legal en el cual una persona que no forma parte de la familia o de la historia de la ascendencia familiar
al ser adoptado por esa familia, adquiere los mismos derechos y obligaciones que los otros miembros de la familia, ¿cierto? Entonces la adopción es un acto legal de Dios a través del cual dice: tú ahora eres mi hijo, yo te adopté. Y tienes todos los derechos, tienes derecho a toda la herencia que mi hijo Jesucristo. Por eso ahora eres coheredero con Él. Eso implica la adopción. Y dice: no tienen espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Porque esa es la característica del espíritu de esclavitud, el temor. ¿Cómo te das cuenta que estás operando en el espíritu de esclavitud? Porque estás movido por el temor. Estás haciendo las cosas por miedo. Voy a llegar temprano al servicio porque ya el pastor dijo la vez pasada que y tengo miedo que me vaya a decir. Llegas temprano al trabajo porque tienes miedo que el jefe te regañe o te descuente. Haces cosas en tu casa porque tienes miedo que tu marido te vaya a decir algo, o tienes miedo que la mujer se vaya a enojar. No voy a dejar la ropa aquí porque mi mujer se va a enojar y me va a decir. Cuando tú estás haciendo cosas motivada por el miedo, estás operando en un espíritu de esclavitud. Cuando tú operas en un espíritu de adopción, haces las cosas por amor, no por miedo. Yo voy a llegar temprano al servicio, no por miedo a que el pastor me vaya a decir desde el micrófono que llegué tarde. Voy a llegar temprano al servicio porque yo amo a mi Señor. Voy a llegar temprano al trabajo, no por miedo de que el jefe me vaya a regañar, porque amo lo que hago. No voy a hacer las cosas en la casa por miedo a mi marido, no, porque amo a mi familia, porque amo mi hogar, lo voy a hacer. Entonces, el que está en un espíritu de adopción tiene una motivación diferente. Tú vas a ver a dos personas haciendo lo mismo, pero con motivaciones diferentes y con experiencias interiores diferentes. Porque el que está actuando en espíritu de esclavitud por temor no tiene plenitud en lo que hace. Pero el que lo hace por amor disfruta lo que hace. Esa es la vida de reino. Esa es la vida que Cristo te ofrece. Pero dice: ¿sabes qué? Tienes que cambiar la mentalidad. Deja esa mentalidad de esclavo y adquiere esa mentalidad de hijo, ese espíritu de adopción que ya operó en tu vida. No hagas las cosas por miedo, haz las cosas por amor. Eso es lo que nos está enseñando la mentalidad de hijo. Primer principio, mentalidad de hijo. Segundo, que este es súper importante, se llama legalidad. Diga conmigo: legalidad. El tema de la legalidad es quizá uno de los más trascendentes para la vida del Hijo de Dios. No hay nada más triste que ver a los hijos de Dios dentro del reino, pero viviendo ilegalmente. Es muy triste ver a muchos hijos de Dios que han sido introducidos al reino, pero están viviendo sus vidas como si estuvieran fuera del reino, despojados de las bendiciones a las que deberían estar disfrutando por causa de las bendiciones de Dios. Hay un principio, les estoy dando puros principios, mis amados. No les estoy dando cosas muy complicadas, son principios. El principio del arrepentimiento, el principio del nuevo nacimiento, el principio de la mentalidad de hijo, y que es el principio de legalidad, que para mí es uno de los más importantes que debemos tener muy claro los hijos de Dios.
hay una norma muy sencilla, hay un principio gobernante dentro del reino, muy sencillo, que es cuando estás en legalidad, estás en bendición. Y en una bendición abundante. Si no estás en legalidad, aunque estés dentro del reino, no vas a poder acceder a la vida abundante que verás en otros, pero no en ti. Cuando tú empiezas a preguntarte, ¿por qué a ellos les va bien y a mí no? ¿Por qué Dios los bendice a ellos y a mí no? ¿Por qué ellos están prosperando y yo no? ¿Por qué ellos progresan, ellos avanzan y yo no? ¿Por qué a ellos les va bien y a mí no? Si tú alguna vez te has preguntado eso o te lo estás preguntando, acuérdate de esta palabra: legalidad. Legalidad. ¿Qué significa eso de legalidad? ¿Cómo sé que estoy en legalidad? Jesús nos lo dijo muy sencillo. En Juan 14, 15 al 16, dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y en el verso, y en Juan 15:7, toda esta disertación de Jesús termina concluye la idea con esto: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan, ¿qué? Unas cosas nada más. ¿Pidan qué? Todo lo que les haga falta. Todo lo que, ¿qué? Ya leyó. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, fíjense, no dice pidan lo que sea bueno, pidan lo que sea oportuno, pidan lo que sea necesario. No, dice pide todo lo que quieras. Es como si Jesús, dentro del reino, ya estamos dentro del reino, porque eso se lo está dando a los discípulos, no se lo dio en una multitud, no, eso se lo enseñó a los discípulos estando con ellos. Ellos ya estaban dentro del reino y les dice: si ustedes permanecen en mí, si ustedes obedecen mis mandamientos, son los que me aman. Y si me aman a mí, mi Padre los amará y yo me voy a manifestar en ustedes, a ustedes. Y luego dice: si mis mandamientos permanecen en ustedes y ustedes permanecen en ellos, aquí en el reino pidan lo que quieran y se les va a dar. Oiga, mi amado, es como si Jesús nos diera un cheque en blanco y te dijera: aquí está, cheque en blanco. Lo único que se necesita para que lo cobres es que andes en mis mandamientos. ¿Ya entendió? Estas palabras de Jesús no fueron dirigidas a cualquier persona, sino a sus discípulos,
aquellos que ya estaban dentro del reino. Mira, la vida abundante dentro del reino, esa vida tan hermosa que Jesús nos ofrece, se sostiene esa vida por el amor de Dios hacia nosotros. Lo que sostiene que nosotros podamos vivir esa vida es el amor que Dios nos tiene a nosotros. Pero, ojo aquí, para que yo acceda a esa vida, se necesita mi amor por Él. Así funciona el reino. Es un reino de amor. El Padre por amor nos da todo y yo por amor a Él lo obedezco y accedo a todo lo que Él me da. ¿Sí se entendió? ¿Está confundido o no? El amor de nosotros hacia Dios no se expresa con palabras bonitas. No es que nos pongan, ay Señor, yo te amo, eres tan lindo, es que yo te quiero tanto, papá, yo te amo con todo mi corazón. Y si tuviera dos corazones, con los dos te amaba. No es así. Jesús dice, no es así. ¿Sabes cómo sé que me amas? Cuando me obedeces. Literalmente Él dijo, el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Jesús nos dice que la forma en la que nosotros le demostramos el amor es obedeciéndolo. Y esto tenemos que entenderlo, mis amados. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que una vez en alguna clase, no me acuerdo, estábamos revisando ese versículo donde dice, si me amas, obedece mis mandamientos. Ah, dijo una mujer, ahora ya sé lo que le voy a decir a mi esposo. Si me amas, obedece mis mandamientos. No es que para todo, no, es que para sacar de contexto la Biblia no se necesita mucho, mis amados. Dijo, ay, pastor, qué buena idea me dio. Ahora le voy a decir a mi esposo, si me amas, obedéceme. Le dije, hermana, no es así. Entonces, ¿cómo es? No dice ahí, si me amas, obedece mis mandamientos. Sí, pero no es como usted lo está interpretando. Usted lo está interpretando con la mentalidad del mundo. La mentalidad del reino significa algo diferente. ¿Y qué significa la mentalidad del reino, este versículo? Fíjate, es algo muy hermoso. Sabemos que para Jesús, su palabra, para Dios su palabra es algo sagrado y algo excelso. Jesús dijo, los reinos pasarán, la tierra pasará, pero mi palabra permanece para siempre. ¿Sí? Su palabra es de lo que Él tiene en más alta estima. Entonces, cuando Él dice, si me amas, obedece mis mandamientos. ¿Qué significa? Que yo amo, decirle, Jesús, yo te amo tanto. Y como sé que tu palabra es tan estimada por ti, también lo es para mí. Porque lo que tú amas, yo lo amo. Y como yo amo tu palabra, yo me sujeto a tu palabra. Esa es la idea. Que el amor que nosotros le tenemos a Jesús, se lo tenemos a las cosas que Él ama. Y lo que tú odias, yo lo odio. Y lo que tú amas, yo lo amo. Y como tu palabra es de lo más excelso, yo voy a obedecer tu palabra. Como tus mandamientos son vida y no muerte, yo me voy a sujetar a tus mandamientos. Cuando yo hago eso, yo le estoy demostrando a Él que lo amo. Y esa es la mentalidad del reino. ¿Sí? La vida en el reino es una vida abundante, es una vida plena, es una vida de alta calidad.
para todos los que vivimos en el reino. Pero para disfrutarla tenemos que vivir en legalidad. Vivir en legalidad significa, en términos prácticos, obedecer su palabra. Eso es todo. Aquí hay uno de los grandes problemas con nosotros los hijos de Dios, que ya estamos dentro del reino, pero no obedecemos la palabra. Por ejemplo, la palabra de Dios dice: perdona a todos sus ofensas. ¿Y qué hacemos? Que no perdonamos. No queremos, perdonamos a algunos, pero ese desgraciado, a ese no lo voy a perdonar. O a esa desgraciada no la voy a perdonar. Esa se tiene que pagar. Y cuando tú estás así y no has perdonado en tu corazón y te pones a orar, tu oración no va a ser escuchada. Le pides a Dios: Señor, ayúdame. Y el Señor dice: si me amas, guarda mis mandamientos para que yo me pueda manifestar en tu vida. ¿Sí me estoy explicando? La palabra dice: ama a tus enemigos, y en cambio los odiamos. Respeta a tu marido, y en lugar de eso lo sobaja, habla mal de él con sus amigas, le falta el respeto, lo deshonra delante de los hijos. Ama a tu esposa como a tu propio cuerpo, y en lugar de eso la maltrata, la jalonea, la violenta, la relega. Trata a los demás como te gustaría que te trataran. Le estoy hablando de puros mandamientos de Jesús, ¿eh? Todo esto lo dijo Jesús. Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Y nosotros los tratamos como ellos nos tratan a nosotros. Si me gritas, te grito. Y me pegas, te pego. Si me ofendes, te ofendo. Honra a tus autoridades. Y nosotros nos rebelamos contra las autoridades, hablamos mal de ellos, los criticamos. Honra a tus padres. Y en lugar de eso los desobedecemos, les contestamos. Instruye al niño en su camino. No lo lleves a la ira. Y en lugar de eso los castigamos cuando se equivocan. Abusamos de la autoridad que tenemos sobre ellos. Les ponemos castigos desproporcionados a las faltas que cometieron. Traigan los diezmos al alfolí, y no los traemos, y queremos que Dios nos abra las ventanas de los cielos y nos bendiga. ¿Y sabe qué pasa cuando no obedecemos y no vemos la bendición? Estamos dentro del reino, pero como no estamos legales, no podemos acceder a lo del reino. Ese es el gran tropiezo que muchos hijos de Dios podemos tener dentro del reino. Estamos ilegales adentro. Nos estamos comportando de manera ilegal. Los demás progresan, los demás los bendice y yo no. ¿Y sabe cuál es la salida religiosa? Mendigo Satanás. Mendigo Satanás. Esto es culpa del diablo. Seguro que es culpa del diablo. Chacarraca, patalaca. Y ya quiere reprender. Salte de esta casa, Satanás. No tienes parte ni suerte en este lugar. Sí, pero ¿cómo anda ese corazón? Que no ha perdonado, que no se sujeta, que no. Y el Satanás nada más riendo. Es que no es culpa mía, es tuya. ¿Yo por qué me voy a ir? ¿Sí me explico? El religioso se la pasa hablando contra el diablo porque no quiere confrontar su corazón y verificar su legalidad dentro del reino. Yo lo que le diría es: revise su legalidad, y si está legal, entonces sí reprenda a Satanás después.
Porque si no está legal, mire, aunque usted se la pase media hora gritándole al diablo, ese está ilegal. ¿Qué me va a echar para afuera? Que arregle su asunto primero. ¿Ya viste, Dios? Ese no ha perdonado. Me quiere echar fuera a mí. Que se salga él. Sácalo del reino. Anda ilegal. Ni siquiera autoridad para reprender al diablo, pues. La legalidad es un tema crucial, mis amados. Mire, a lo mejor si se le olvida la prédica, que se le olvide, pero no olvide su legalidad. Aunque sea eso, acuérdese. No, la legalidad, la legalidad, la legalidad. Total, ya está dentro. Lo más importante dentro es la legalidad. No descuide su legalidad. Más que el diablo y los demonios, es la ilegalidad la que le impide a los hijos de Dios vivir una vida plena, abundante y gloriosa que el Padre nos invita a experimentar en su reino. Pero como la obediencia es un acto de nuestra voluntad, Dios va a esperar pacientemente hasta que decidas obedecerlo. No te va a echar del reino, no te va a expulsar. Él va a esperar. Yo te espero. Ya cuando tú decidas si es, la bendición va a venir. Porque Dios no te va a coaccionar, no te va a amenazar. No, si no obedeces te sales del reino. No, ahí te quedas. Tú ya eres salvo. Ya tu salvación fue pagada. Vas a estar eternamente con Él. Tienes reservada tu morada celestial y tu lugar en el reino nuevo y la tierra nueva. Ya está todo ahí, listo. Simplemente que ahorita que estés en la tierra no vas a poder acceder porque no estás legal en el reino. Y puede ser que los años que te quedan aquí en la tierra sigas viviendo como vivías antes. Pero de que te vas con el Señor, te vas. El tema es cómo viviste aquí. Yo admiro, y ya prediqué una vez acerca del que estaba en la cruz con Jesús, ¿se acuerda? De los dos que estaban, que uno toma la salvación y ese inauguró el paraíso. Se robó la inauguración e inauguró el paraíso. Y fue salvo ese día colgado en la cruz. Pero yo pregunto, los 40 años o 50 que vivió en la tierra, ¿cuál fue su experiencia terrenal de él? De un ladrón, asalto de mata, odiando, sintiendo el rechazo, que no tenía derecho a nada y lo tomaba por la fuerza. ¿Usted cree que debió haber sido feliz ese ser humano? No. Y fue salvo. Y usted puede ser salvo y estar viviendo en la tierra dentro del reino en ilegalidad y no disfrutar de lo que Dios ya le ofrece, simplemente porque no obedece la palabra. Siguiente principio: la grandeza dentro del reino está en servir a los demás. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo en Mateo 20, 25 al 28: saben que los gobernantes de las naciones, o sea, del mundo, se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellos su autoridad. Mas entre ustedes en el reino no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser el primero, que sea su siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mis amados, en el reino la grandeza está en servir. El que quiera ser grande, sirva a los demás. Y el que quiera ser considerado como primero, conviértese en el siervo de los otros. A diferencia del mundo,
Por eso le digo que si usted no cambia la mentalidad, acá no puede funcionar. Acá el que sirve es el de menor categoría, el más ínfimo, ¿sí o no? ¿Cómo tratamos a los sirvientes o cómo se trata a veces a los sirvientes, a las empleadas domésticas, a los obreros en una empresa, a los de más baja categoría, los que más tienen que servir? ¿Cómo se les ve? Menos. Ese. Y en el reino es al revés. El que sirve es más grande. Y entre a más personas sirvas, más grande eres en el reino. Por eso Jesús dijo, miren, arrepiéntanse porque allá no van a poder funcionar. ¿Por qué cree que hay personas en esta casa que no sirven? Yo pregunto. No es porque no tengan dones, porque dones tienen todo. Todos tenemos dones. Traemos de nacimiento lo que se llaman las operaciones de Dios, que son las habilidades innatas que Dios nos ha dado para desempeñarnos en la tierra para nuestro beneficio. Que yo sé cantar, que yo sé coser, que sé cocinar, que yo sé dibujar, que yo tengo habilidad para la matemática, que yo para la biología, yo la astronomía, y que a mí me gusta. Esas habilidades que tiene, yo para hablar, yo para... Eso son operaciones del Padre y son dadas para ti, para tu beneficio en la tierra, para que tú te desempeñes de manera personal. Pero también están los dones del Espíritu. Y esos son dones de fe, palabra de ciencia, de sabiduría, de milagros, de sanidades, de interpretación de lenguas, de profecía, de sabiduría y de ciencia. Esos son dones que todos tenemos ya uno. Pero no sirves en la iglesia, ¿por qué? No ha cambiado. No, que otros sirvan. Yo nada más voy a llegar a sentarme, que ya esté el clima, y que haya buena alabanza, porque luego la alabanza a veces no. Y nos sentamos y nos vamos y no nos preocupa, oye, ¿quién va a pagar los climas? Oye, que faltaron meses, se quedó sucio el auditorio. Yo vi que faltaban personas que apoyan. Nada. Porque no ha cambiado aquí, mis amados. Cuando esto se ve afectado por el reino, de manera natural tú empiezas a servir. Y yo quiero servir, ¿en qué puedo ayudar? Y eso brota, pues brota cuando esto ya cambió. La grandeza, dijo Jesús, la grandeza en el reino mío está en los servidores, en los que sirven a los demás. El servicio por amor a los demás es la grandeza en este reino. Servir a nuestros hermanos en la casa, en el trabajo, pues no nada más en la iglesia. Tú sirves como hijo de Dios en tu trabajo, en tu casa. En tu casa haces cosas que nadie te pide por servicio. A lo mejor hay tareas que puedas tener asignadas o tareas que te son obligatorias ya porque se distribuyeron, pero habrá otras que nadie te las pide y tú sirves. Porque la grandeza del Hijo de Dios está en su servicio. Tú llegas a tu trabajo y llegas a tu trabajo y te encargas de tu trabajo y hasta ahí. Pero ¿qué tal si llegas y dices, no voy a llegar temprano, voy a aprovechar para acomodar las áreas de trabajo de mis compañeros, para sacar, viene la del aseo, pero de todo modo yo voy a sacar la basura, yo quiero que esté limpio. Son gestos de servicio. O le voy a llevar un café a mi compañero de trabajo, mira, te traje un café, sé que te gusta. Son actos de servicio. En tu casa, en el trabajo y en la iglesia, en donde quiera el Hijo de Dios sirve. Tiene talentos, tiene dones espirituales para servir de una manera preciosa.
debemos entender que en el reino, ¿sabes cómo nos llama la palabra? No nos dice cristianos, no nos dice que no somos cristianos en la Biblia nosotros. Solamente a unos se les dijo que eran cristianos, pero de una manera despectiva en la persecución de la diáspora de la iglesia, a los de Antioquía, creo. Dicen que son cristianos, que significa Cristos chiquitos. Pero la Biblia a nosotros nos dice que somos hijos, nos dice que somos siervos, nos dice que somos herederos y que somos embajadores. Esas son las figuras. En el reino somos hijos siervos. Es una mezcla. Somos hijos siervos de nuestro rey. Servimos en el reino, pero no como plebeyos. Servimos como hijos. Ese es como el equilibrio correcto que debemos de tener. Como hijos siervos de nuestro Dios. Y cuando nosotros le servimos a Él, lo hacemos a través de servirle a la gente. Yo en el reino de Dios le sirvo a los demás y ese servicio es para Dios. Yo le estoy sirviendo a Él, pero mi servicio está dirigido a las personas. Así es nuestro servicio en la iglesia. Los sugieres, la alabanza, todos los que servimos aquí, adentro y fuera de la iglesia, servimos a personas conocidas o desconocidas. Y eso que hacemos, esos actos de servicio, son para Dios. Jesús dijo, el que quiera ser grande, sirva a los demás. Y el que quiera ser el primero, conviértase en el servidor de todos los demás. Sea el primero en servir. Siguiente principio. El reino de Dios es un reino totalmente sobrenatural. Sobrenatural. Y la forma en que se adquieren las cosas dentro de este reino es por medio de la fe. Yo tomo las cosas del reino que hay dentro del reino por medio de la fe. Es como si la fe fuera mi moneda de cambio con la que yo intercambio las cosas del reino. Aquí adentro del reino dice, si estoy en legalidad, yo pido todo lo que yo quiera. Si creo, dice Jesús, si crees que lo que pediste te será dado, te será dado. Entonces, la fe es la moneda, vamos a llamarle, o es físicamente sería mi brazo con el cual yo tomo las cosas del reino. Necesito recibir sanidad por medio de la fe, yo tomo la sanidad. Necesito provisión sobrenatural, yo por medio de la fe tomo esa provisión sobrenatural. Yo necesito una intervención en una situación personal, yo por medio de la fe tomo esa intervención personal de Dios. ¿Sí me estoy explicando? La fe es lo que te permite tomar las cosas que hay en ese reino que te pertenecen. Creer es la manera en la que Jesús nos puso para que pudiéramos acceder. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo vas a recibir. Y hay un principio muy poderoso que no hemos explotado, creo que nos ha faltado. Y ese, dentro del reino hay un principio que se llama el principio del acuerdo. Cuando dos personas se ponen de acuerdo para pedir una misma cosa, seguro que se va a entregar. Cuando se ponen de acuerdo. Jesús lo dijo en Mateo 18:19. Otra vez les digo que si dos de ustedes se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, cualquier cosa. No dijo que pidan para su salud, no, cualquiera. Y eso abarca cualquier cosa.
Pero fíjate lo que dice: si dos en la tierra se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Digo, ¿cuántas veces buscamos a alguien para decirme, oye, vamos a ponernos de acuerdo para pedir esto? Tú y yo, vamos a pedirlo. Tú pides esta parte, yo, y nos ponemos de acuerdo y entre los dos vamos a pedir una sola cosa. No es que yo quiero esto y yo quiero aquello. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo. Pedimos primero uno y luego los dos pedimos lo otro. ¿Y sabes qué? Será hecho. Son principios del reino y no los hemos entendido o lo leímos así muy rápido y no hemos discernido. En ese reino sobrenatural, como les dije, se recibe por la fe. El acuerdo es muy poderoso, pero hay otra característica: en ese reino sobrenatural también tenemos potestad sobre las enfermedades. En ese reino sobrenatural, todos nosotros tenemos potestad sobre las enfermedades. En Mateo 10:1 dijo: entonces, llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. En ese reino tenemos potestad sobre los demonios y sobre las enfermedades. Y como es un reino espiritual y sobrenatural, el único que te guía adentro del reino es el Espíritu Santo. Él es quien te revela el reino. Él es el que te ayuda dentro del reino. Él es el que te ayuda a pedir. Él es el que te enseña a qué tienes derecho. Él es tu guía, haz de cuenta. Él es tu guía dentro del reino, el Espíritu Santo. El reino de los cielos o reino de Dios no es un mensaje religioso. En realidad es el gobierno de Dios en la vida de cada ser humano. Significa que Dios establece su voluntad y sus deseos en la persona que lo recibe. Ese es el reino. Dios establece su voluntad y sus deseos en nosotros. Que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Sus pensamientos para nosotros son de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos, ¿verdad? Eso es el reino. Solo se había acercado en el tiempo de Jesús porque Jesús todavía no derramaba su sangre en la cruz y todavía no había sido enviado el Espíritu Santo a la tierra. Por eso su primera prédica de Jesús es: arrepiéntanse, el reino se ha acercado, pero todavía no pueden entrar en él. Necesito ir a la cruz, necesito morir, resucitar, ir al cielo y enviarles al Espíritu Santo. Cuando eso suceda, ustedes van a entrar al reino y conocerán el reino de mi Padre, ¿verdad? Pero el sacrificio de Jesús ya fue hecho, el pago ya se hizo. Ahora el reino es una realidad para cada persona que lo quiera recibir. El reino llega a una persona cuando llega el Espíritu Santo a habitar en esa persona. Es cuando se vuelve una realidad. Y eso viene cuando recibes a Jesús. Prácticamente desde que recibes a Jesús, tú ya recibes el reino de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo es enviado por Jesucristo para revelar y establecer el reino de Dios en cada uno de nosotros. Por eso dice en 1 Corintios 2:11: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
que es su reino, ¿verdad? Ahora, para que el Espíritu Santo te revele el reino, Él necesita la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios están los principios del reino, pues. Por eso el Espíritu Santo y la palabra de Dios siempre están juntas. El Espíritu de Dios, tú lees una palabra y a lo mejor no la entiendes, pero con el Espíritu Santo en ti te revela la palabra, viene la revelación, dices ya, y entonces empiezo a obedecer, empiezo a caminar. Así es como vas avanzando en el reino. ¿Sí me estoy explicando? Amén. Aquí, para terminar, a mí sí me gustaría que por unos segundos te atrevieras a hacer un ejercicio de evaluación, por así decirlo, interna. ¿Qué tanto de esto que es el reino yo estoy viviendo? ¿Qué tanto de esa vida plena? ¿Qué tanto de esas oraciones contestadas? ¿Qué tanto de esa vida de calidad que Dios me ofrece en el reino? Es una realidad en mi vida. Si sintieras que aún no estás en plenitud, yo te diría, te estás perdiendo de cosas maravillosas. Revisa la legalidad en la que estás. Y si hay cosas en donde no estés obedeciendo plenamente a Dios, donde se te está escapando o has estado batallando, ve con Él, arrepiéntete, toma la decisión y créele. Y te aseguro que los principios de bendición van a empezar a operar en tu vida. Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer para que tú pudieras vivir una vida plena, de calidad, de éxito, de progreso, de bendición, de prosperidad en todas las áreas de tu vida. Eso ya está dado. Pero a cada uno de nosotros nos corresponde primero arrepentirnos. Y si todavía están operando esos principios de temor y de cosas así, hoy vamos a orar y vamos a ministrar para que eso quede atrás y ya dejes de actuar por miedo y empieces a actuar por amor en todas las cosas que hagas. Y es más, si no quieres hacerlas, también decir es que no quiero hacerla, pero no tener miedo, pero buscar la motivación del amor en lo que hagas. Si hay cosas que ya te diste cuenta que estás en ilegalidad, arréglalo hoy. No salgas de aquí ilegal otra vez, o por lo menos no con tantas. De perdido deja una aquí y habrás avanzado bastante. Si no estás sirviendo en tu casa, si no estás sirviendo en tu trabajo y aquí en la iglesia, tal vez sea el momento de tomar la decisión y decir: yo quiero empezar a servir, porque soy un hijo siervo de Dios. No nada más soy hijo siervo. Y yo quiero honrar a ese Dios que me ha introducido a su reino, sirviéndole a Él a través del servicio a los demás. Y lo haré con amor, lo haré por amor. Entonces, todo esto empieza a traducirse en un cambio que se vuelve una experiencia en tu vida. Si no estás obedeciendo a Dios en un área de tu vida, en algo, pues es un buen momento, ¿no crees? De decir: voy a corregir hoy. Hoy yo dejo esto atrás, Señor. Si todavía estoy trayendo vestigios de esa vida pasada que no he querido dejar, y no he querido dejar, y sé que lo tengo que dejar, pero no he querido. Quizá ese sea el lastre
que te está impidiendo tomar las bendiciones que Dios tiene para ti. Acuérdate que no solamente fuiste apartado fuiste apartado para algo mucho mejor, para algo más grandioso, para algo más pleno, para algo más hermoso que es la vida del reino. Así que yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Ponte de pie. Y este es un ejercicio individual, es un ejercicio personal, porque cada quien toma la decisión de lo que le implica. Lo que yo sí te quiero invitar es que no te vayas igual. Habrías perdido 2 horas de tu vida valiosas si sales igual. Yo te diría, da un paso hacia adelante en el reino, en lo que tengas que dar, y pon a prueba a Dios. Porque esos principios que te compartí, yo no los inventé, están en la palabra. Y no nada más están en la palabra, yo los he experimentado. Y sé que Dios cumple su palabra. Cierra tus ojos. Y primeramente quiero invitarte a que te preguntes: ¿estoy viviendo la plenitud de ese reino que Dios me ofrece? ¿Cuánto de la mentalidad que traía del mundo todavía no he desechado? Todavía me sigo conduciendo en mi casa con los pensamientos que adquirí en el mundo de cómo llevar mi matrimonio, de cómo relacionarme con mi cónyuge. Sigo trayendo esas formas del mundo, cómo educar a mis hijos, con gritos, con violencia, con ofensas. Sigo trayendo del mundo esas formas de hacer negocios a través de la trampa, del engaño, de la mentira, de sacar ventaja de los demás. O ya estoy cambiando mi manera de hacer negocios a través de la balanza justa, de hablar con la verdad. Estoy cambiando mi manera de hablar a los demás, o sigo usando el mismo lenguaje. Sigo haciendo las cosas por temor, por miedo al que dirán, por miedo al castigo, por miedo al rechazo, por miedo a que me excluyan de un grupo, por miedo a perder privilegios o perder posición o perder liderazgo. O estoy haciendo las cosas por amor, porque amo lo que hago, porque amo a las personas, porque amo mi trabajo, porque amo mi negocio. Pregúntate a ti mismo hoy: ¿hay algo de mi vida que esté en ilegalidad dentro del reino ahora? ¿En qué no estoy obedeciendo a Dios? ¿En qué estoy haciendo cosas contrarias a las que sé que Dios me manda a hacer? Y si tú sabes qué es, nada podría ser de mayor bendición para tu vida que hoy decidieras
poner esa área o esas decisiones dentro de lo que dice Dios. Jesús dijo: si mis mandamientos están en ti y tú guardas mis mandamientos, pide todo lo que quieras y te será hecho. Hay algo que esté ilegal en tu corazón, algo que no has querido dejar, que te ha resultado difícil. Pídele al Espíritu Santo hoy y dile: Señor, ayúdame, necesito tu ayuda. Quiero desarraigarme de esta ilegalidad que hay en mi corazón, de esto que estoy haciendo, que no es correcto, que sé que no te agrada, que sé que me está haciendo daño, pero me resulta tan difícil, Señor. No sé cómo hacerlo, pero dice tu palabra que nada hay imposible para ti. Y yo te pido, Espíritu Santo, que me ayudes hoy. Díselo: ayúdame a dejar atrás esto que me hace estar ilegal en tu reino, Señor. Renuncia a eso delante de Dios hoy. Pídele al Espíritu Santo que te dé la fortaleza de hacer los cambios que necesitas. Si no estás sirviendo en tu casa, si no estás sirviendo en tu trabajo o aquí en la iglesia, considera el empezar a hacerlo. El Hijo de Dios y los hijos de Dios somos fuente, una fuente que salta para vida eterna. Somos fuente que producimos fruto, que servimos, que lo hacemos con amor a los demás. No somos cisternas que estamos esperando ser llenadas por otros. Nos convertimos en fuentes que fructificamos, que sembramos en la vida de los demás. Jesús dijo: el que quiera ser más grande en mi reino, conviértase en el siervo de los demás. Porque el servicio en el reino es tenido por la más alta honra. La honra más alta que recibe el Hijo de Dios en el reino es el del servicio. Empieza a servir en tu casa, más de lo que te piden o de lo que te toca hacer. Sirve, no porque tengas que hacerlo, no porque te dé miedo que se vayan a enojar si no lo haces. Hazlo porque eres un hijo, siervo de Dios, agradecido de estar en el reino, con potencial para bendecir a los demás. Si hoy veniste enfermo, debes saber que en el reino tienes potestad contra las enfermedades, no solo las tuyas, sino las enfermedades que otros padecen. Y tienes autoridad y poder para reprenderlas y traer sanidad a la gente. Tú estás dentro del reino, tienes derecho a la sanidad. Así que si por alguna razón hay una enfermedad que esté atacando tu cuerpo, piensa en ella. Piensa en esos miembros o ese órgano de tu cuerpo que esté enfermo. Y háblale a ese órgano y dile: te ordeno en el nombre de Jesús, mi Rey y mi Salvador, que seas sano, que recuperes tu sanidad. Reprendo toda enfermedad
y toda dolencia de mi cuerpo. Reprendo todo espíritu de muerte que haya venido a atacar mi cuerpo. En este momento lo rechazo, lo reprendo y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y como hijo del Rey, recibo mi sanidad en el nombre de Jesús. Amén.